presentaros a Óscar García Muñoz, que él es el director del proyecto Dilo Fácil, es licenciado en periodismo, tiene diversas publicaciones y, por supuesto, su trabajo principal consiste en la elaboración de manuales y de publicaciones en lectura fácil y de textos en lectura fácil. El más significativo, que lo tenéis en la bibliografía que hemos entregado en la documentación de las jornadas, es el manual de lectura fácil, método de redacción y evaluación, cuya publicación financió el Real Patronato sobre Discapacidad. El proyecto Dilo Fácil pues es un proyecto profesional especializado en crear textos accesibles para todas las personas y está liderado por Óscar García Muñoz. Más o menos supongo que conoceréis la lectura fácil, así por encima. Es una técnica de redacción que ayuda a la comprensión lectora a todas las personas, principalmente a aquellas con dificultades, como personas con discapacidad intelectual, con competencias lingüísticas mermadas, con competencias cognitivas limitadas. Entonces, lo que hace es tratar de hacer los textos accesibles a todas las personas, ¿no? Esa es la idea. Al ser una técnica, pues, como toda técnica, es un conjunto de procedimientos o recursos que se emplean a la hora de realizar una actividad. Y es de lo que hoy vamos a hablar y lo que Óscar hoy nos va a ilustrar. Entonces, por no enrollarme más, Óscar, tienes la palabra y muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias a la organización de estas jornadas y enhorabuena porque se pone sobre la mesa de nuevo la necesidad de que la accesibilidad se extienda a todos los ámbitos y la cultura pues, es un derecho fundamental y, por lo tanto, todas las personas deben participar de la cultura. La ponencia que les voy a presentar trata de una técnica de redacción. La lectura fácil es un sistema que se desarrolla ya por finales de los años 60, principios de los años 70, de forma paralela en Estados Unidos y en Suecia. En Suecia muy vinculado a bibliotecarios y educadores que se planteaban que había personas con determinadas dificultades de comprensión lectora que cuando iban a una biblioteca se encontraban con que la literatura, cuando querían leer algo, les decían ahí está la sección de infantil y juvenil. Eran personas adultas. Entonces se plantearon un método de adaptación de textos principalmente orientado a personas adultas, aunque puede ser también un método de apoyo para niños en edad escolar, pero como digo, en mi opinión, debe limitarse como apoyo para los maestros y profesores, aquellos niños, aquellos estudiantes que se pueden quedar rezagados del resto del grupo, pero fundamentalmente es una solución para personas adultas. Entonces, en Estados Unidos se desarrolló más vinculado pues, a temas de derechos civiles y, de hecho, por la producción de lo que en Estados Unidos, en los países anglosajones llaman plain language, va más orientada a ese tipo de cuestiones, a cuestiones de explicación de derechos y demás. Miren, por ejemplo, este es uno de los artículos de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Clásico texto jurídico, sus párrafos, su lenguaje técnico-jurídico habitual. Y esta es una de las 3 adaptaciones que existe publicada por el Real Patronato sobre Discapacidad en lectura fácil, en donde combina pictogramas con textos aplicando esta metodología. Una metodología que, además de incluir una serie de pautas de redacción, también incluye el hecho de que participen las personas con discapacidad en la validación de esos textos, que personas con dificultades de comprensión lectora. Entonces, es muy importante que en el proceso de lectura fácil haya estos 2 pasos. Personas que efectivamente conozcan la aplicación de las pautas y luego grupos de referencia que efectivamente hagan ese testeo, esa prueba de contraste lector para comprobar que los textos son verdaderamente comprensibles y efectivos. Se planteaba antes que no se puede hacer despotismo ilustrado con respecto a la accesibilidad y, por lo tanto, en la lectura fácil esto lo tenemos muy claro. Y aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, es un texto sobre la puerta del Alcázar de Ávila. Este es un texto en donde pues, está pues, con su terminología histórico-artística, referencias históricas, años, etcétera, frases con párrafos complejos, subordinación de frases, etcétera. Y esta es la versión en lectura fácil, validada, con grupos lectores, en donde, como ven, primero, la estructura, por supuesto, el contenido se reduce. Ojo, no se simplifica, se reduce a la información esencial, porque en lectura fácil vamos a lo esencial, a la información fundamental. Tengan en cuenta una cosa, ustedes han pensado cómo
¿Cómo lee una persona con dificultades de comprensión lectora? Es que este punto es fundamental. Una persona con dificultades de comprensión lectora normalmente lee los labios o va a leer en alto. Es una persona que va a leer a un ritmo muchísimo menor, que le cuesta mucho más el procesamiento lector. Por lo tanto, un texto posiblemente le lleve un texto. Piensen, por ejemplo, en novelitas en lectura fácil. Hay novelas clásicas, pues desde Tom Sawyer, Moby Dick, La isla del tesoro, están adaptadas a lectura fácil, son entre 80 y 100 páginas. Normalmente estamos hablando de que las personas con estas dificultades de comprensión lectora tardan días en leerlas. Algo que a una persona con una competencia lectora habitual, pues puede leerse pues a lo mejor en una tarde. Tenemos que pensar siempre en esa perspectiva, la perspectiva de las personas, porque a la hora de entender por qué se aplican estas soluciones, debemos tener como referencia cómo leen las personas que tienen esa dificultad lectora. Entonces, ven que las frases son más cortas, que los párrafos tienen una estructuración muchísimo más sencilla, que no renunciamos al progreso lector porque se incluyen palabras específicas, porque la lectura fácil no significa que estemos hablando de que una solución que se estanca, es decir, que acomoda a las personas. Una vez en Twitter tuve una pequeña discusión con una persona vinculada a museos que decía que la lectura fácil era incultura y que destruía el idioma. Obviamente hablaba con un profundo desconocimiento y un profundo desprecio a la diversidad de las personas. Por supuesto que ninguna de las dos cosas, muy al contrario, gracias precisamente a la lectura fácil, las personas tienen un camino, personas con dificultades de comprensión lectora tienen un camino para encontrar la posibilidad de acceder a conocimientos, a contenidos, que en versión no adaptada quedarían totalmente apartados. Entonces, ¿qué es la lectura fácil? Bueno, como bien adelantaba Rafael en la presentación, es una técnica de redacción, es una herramienta, es un instrumento. Entonces, esta técnica de redacción, como la define la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias, la IFLA, que fue la primera que redactó las pautas de lectura fácil, es adaptación de un texto que permite lectura y comprensión sencilla. Tiene estos dos elementos, la lectura y la comprensión, porque no solo sirve que tengamos un diseño más cómodo, que es muy necesario para precisamente atraer a la lectura y hacerla más ligera para esas personas que tienen esas dificultades, es que lo importante es que el contenido se comprenda, porque si no, simplemente pues estaríamos haciendo a lo mejor una lectura, adaptación en macrocaracteres, como puede existir pues, para personas con una determinada discapacidad visual, pero en ningún caso estaríamos yendo a lo esencial, que es la transmisión del contenido, que ese contenido realmente sea comprensible. Y entonces esto, como bien cito aquí, fácil de leer, fácil de entender, que tenga estos dos elementos. ¿Esto qué significa? Primero, no estamos traduciendo, como dice la Real Academia Española, adaptamos, es decir, tomamos un texto y lo modificamos para hacerlo comprensible, accesible a otras personas. Por lo tanto, los que nos dedicamos a la lectura fácil no somos ni traductores ni conversores, somos adaptadores. Es una cuestión muy importante. Segundo, no simplificamos, como les adelantaba antes, estamos yendo a la información esencial, no eliminamos lo importante, al contrario, lo reforzamos, lo subrayamos y tampoco resumimos. No significa que hagamos como en las contraportadas de las novelas donde hacemos pues, esa síntesis de un contenido. No, tenemos que transmitir la información esencial con el tono y con la esencia que quiere transmitir el autor original. Tampoco significa que estemos haciendo una clase permanente, no significa estar siendo didácticos permanentemente y, por supuesto, tenemos que transmitir un texto digno, no para niños, estamos hablando para adultos, no nos olvidemos que eso es fundamental. Ustedes piensen que ahí, afortunadamente, con los años, se ha ido visibilizando más a las personas con discapacidad intelectual por parte del movimiento asociativo y se ha incidido mucho en sus derechos y en su autonomía personal. Entonces, ustedes piensen que hay personas con 30, con 40 años que pueden tener una determinada discapacidad intelectual, pero tienen su trabajo en un entorno normalizado, no en un centro ocupacional, tienen su pareja, pueden vivir independientes, con apoyos externos en muchos casos, pero son personas que tienen una experiencia vital de adulto. No les podemos dar un texto para niños, ni mucho menos, porque ellos mismos son los que primero se iban a indignar. Es decir, porque saben reconocer ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, tenemos que dignificar estas cuestiones, es decir, la lectura fácil es una solución que dignifica y que da derechos a las personas que tienen una determinada dificultad de comprensión lectora. Por lo tanto, no es un texto de segunda clase, es un texto que debe tener la misma importancia y la misma relevancia. Dicho de forma positiva, como decía,
debemos recrear lo que dice el autor original. Pensemos, por ejemplo, en una novela adaptada a lectura fácil. Si es una novela de terror, tiene que inspirar terror. Si es una comedia, tiene que inspirar también risa. Es decir, tenemos que mantener esa idea y transmitir la esencia fundamental. Por supuesto que a lo mejor en una novela, donde existen varios personajes, tendremos que centrarnos en la trama principal y en los pocos personajes principales que llevan a cabo esa trama. Tendremos que evitar todos esos detalles porque la sobrecarga de información es contraproducente. Tengamos en cuenta que esas personas que tienen esa dificultad de comprensión lectora pueden tener asociadas dificultades también de procesamiento cognitivo. Entonces, tenemos que centrar mucho la información que queremos transmitir. Por eso debemos pensar en las necesidades y en las prioridades que tienen esos lectores, ofreciendo esa información fundamental. ¿Con la qué finalidad? Pues que puedan tomar decisiones. Es decir, de que en un momento dado, en los textos informativos, les sirva precisamente para decidir qué hacer o qué no hacer, cómo actuar o cómo no actuar. Y eso sí, hablamos de lectura fácil, pero en ningún caso tenemos que plantearnos como que es la panacea, la solución a todas las cosas. Habrá personas que necesiten otro tipo de apoyos en la comunicación. Por lo tanto, es una solución más dentro de un abanico de lo que se denomina la accesibilidad cognitiva. Y hay diferentes niveles de adaptación, no estamos hablando de un estándar. Precisamente una cuestión importante es que la discapacidad intelectual es muy heterogénea. Hay diferentes grados, diferentes niveles y diferentes elementos que están vinculados a esta discapacidad. Es decir, hay personas que tienen dificultad de comprensión lectora, otras de orientación, otras de procesamiento lógico, etc. Entonces, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta para entender que no se puede aplicar una solución estándar. ¿Por qué es importante la lectura? Pues miren, aquí hay algunos datos que les quería mostrar. La IFLA habla de un 30% de personas con un determinado grado de analfabetismo funcional en el mundo. Estamos hablando aproximadamente de unos 2.000 millones de personas en todo el mundo. Es decir, el grado, obviamente, a lo mejor no lo percibimos porque se da por sentado que con la implantación del sistema educativo en los países desarrollados, pues eso no tiene por qué pasar. Pero fíjense, por ejemplo, el informe PIRLS, que es un informe parecido al PISA y que marca que en España el nivel bajo o muy bajo de comprensión lectora afecta al 28% de las personas. Estamos hablando de que este estudio está enfocado a adolescentes, son personas que tienen 15, 16, 17 años, los que han hecho este test, y que en 1, 2, 3 años van a pasar a ser adultos. Y esto implica un salto muy importante, porque no estamos hablando de que por hecho de ser adultos, bueno, pues a lo mejor puedan tomar copas sin tener que pedir permiso. Es que tienen que firmar cosas. Es que pueden firmar un contrato de alquiler, pueden firmar una hipoteca, pueden firmar un contrato de trabajo, pueden o pueden necesitar acceder a determinados servicios que en un momento dado, si están expresados de un modo complejo, les puede resultar muy difícil de acceder a ellos o de planteárselo. Entonces, tenemos que pensar que esta solución, es decir, el redactar textos de una manera más sencilla, abre el abanico a muchísimas personas. Por eso la comprensión lectora es que permite el ejercicio de derechos como de información, el de participación, por ejemplo. Ya hay algunos partidos políticos que se han animado a hacer sus programas electorales en lectura fácil. Esto para los partidos políticos es igual un poquito conflictivo, porque la lectura fácil obliga a ser concretos. No se pueden hacer formulaciones abstractas. Entonces, aparte, supone también una herramienta fundamental para el acceso a la educación y a la cultura. Y, por lo tanto, también es una herramienta para la autonomía personal y, como decía, para la toma de decisiones, para la autodeterminación. El hecho de que una persona, en un momento dado, cuando quiera ir a un museo, disponga de textos en lectura fácil y diga, hoy voy a ir al museo, y me encuentro con que tengo unos recursos de apoyo que me permiten disfrutar de esa exposición permanente o temporal y puedo hacerlo sin tener que estar vinculado a un determinado tipo de actividad, sino que tengo yo autonomía para decir cuándo hacerlo, cómo hacerlo. ¿Quiénes son los beneficiarios? Bueno, en un gráfico lo verán muy claramente.
Fundamentalmente, el grupo de personas con discapacidad intelectual es uno de los grandes beneficiarios. Se calcula que el 85% de las personas con discapacidad intelectual lo tienen un grado leve. Esto no significa que por tener un grado leve tengan competencia lectora debido a esa heterogeneidad que tiene la discapacidad intelectual. Puede haber personas con un grado leve que, sin embargo, no tengan esa competencia lectora y a lo mejor personas que tengan un grado algo mayor de discapacidad que sí la tengan, debido, como les decía, a esta heterogeneidad. Pero el hecho de que haya un 85% de personas con discapacidad intelectual con grado leve, estamos hablando de que me parece que hay en torno a 1 millón, millón y algo de personas, no, 1 millón me parece, entre 800.000 personas y 1 millón de personas con discapacidad intelectual en España, según la encuesta EDAD del INE. Y pues, estamos hablando de a lo mejor en torno a 700.000, 800.000 personas que pueden tener ese acceso a determinados contenidos lectores. Miren los disléxicos se calcula que es un 10% de la población y las personas disléxicas tienen mucha invisibilidad, pero sin embargo el método de lectura fácil les apoya. Los inmigrantes recientes también es una herramienta muy importante. ¿Por qué? Pues porque muchas veces son personas adultas que no pueden acudir a clases normalizadas, pues porque no tienen tiempo, porque tienen que dedicar sus esfuerzos y sus recursos a salir adelante. Entonces, el hecho de que existan documentos en lectura fácil, pues con el aprendizaje que tienen español sobre la marcha, les permitiría ese apoyo. Hablamos también de analfabetos funcionales, de personas sordas prelocutivas, es decir, aquellas personas que siendo niños, recién nacidos, niños, quedaron sordas y por lo tanto no pudieron alcanzar un aprendizaje total del idioma y por lo tanto muchas veces cuestiones como abstracciones, ironías, giros, el lenguaje figurado se les queda lejano y difícil de comprender. Y hablamos también de personas mayores que con los años, con el paso de los años, pueden perder capacidades cognitivas. ¿Cómo redactar? Bueno, pues en la bibliografía tienen una referencia, que es la de lectura fácil, métodos de redacción y evaluación, pero los que primero hicieron este tipo de... Realmente el manual Lectura Fácil, Métodos de Redacción y Evaluación es una compilación. Los primeros que lo hicieron fueron la IFLA, con directrices para materias de lectura fácil, e Inclusion Europe, que es la Federación Europea de Asociaciones de Apoyo a Personas con Discapacidad. En el 98 hicieron la primera versión. La segunda versión, Información para Todos, tiene una peculiaridad que luego les mostraré, que es un manual sobre pautas de lectura fácil redactado en lectura fácil. Entonces, por organizarlo en forma metodológica, para explicarlo de un modo más sencillo, pues lo he estructurado en estas categorías, ¿no? Hablamos unas pautas de redacción y otros de diseño. Por ejemplo, cuestiones ortográficas. ¿Por qué no escribir párrafos completos en mayúscula? Porque, bueno, existen ya estudios que dicen que efectivamente a las personas les cuesta leer más cuando los textos en bloque son en mayúsculas. ¿Por qué? Porque todas las letras tienen el mismo tamaño. El ojo percibe antes la diferencia que los elementos iguales. Para una persona que tiene una dificultad de comprensión lectora, el hecho de que se le presente en mayúsculas le supone una barrera añadida. Tema de números, pues es muy importante acudir a cifras redondeadas o a conceptos sustitutivos, también elementos comparativos, o por ejemplo cuando hacemos, miren, por ejemplo, una biografía, en vez de estar diciendo en el año tal, en el año cual, cuando esas referencias son mucho más complejas, hagámoslos referencias mucho más concretas, cuando tenía tantos años esa persona. El contar acerca mucho más y lo hace mucho más concreto porque la referencia es mucho más paralela a la evolución de edad, por ejemplo. Vean, por ejemplo, este bloque. Es decir, miren, que además en el aspecto legislativo en España ninguna norma obliga a nada en la lectura fácil. Sin embargo, la Ley de Accesibilidad de Cataluña ha sido la primera que ya incluye una obligatoriedad para determinados ámbitos en la presentación de textos en lectura fácil. Esta es la definición que hace la ley y esta es la definición puesta pues, sin ponerla todo en mayúscula. La forma de lectura es muchísimo más cómoda precisamente por una cuestión puramente visual y es el reconocimiento visual. En gramática, pues la referencia inmediata es el presente. Evitemos, pues, por ejemplo, tiempos compuestos por el hecho de que puede haber una dificultad de asociación de que dos palabras implican un mismo concepto, que es un tiempo verbal, el subjuntivo, por el hecho de que significa una abstracción. La estructura, sujeto, verbo, complementos, donde siempre se incluya el sujeto, porque es muy importante, ya saben que el español permite precisamente la elipsis, la omisión del sujeto, porque la desinencia verbal precisamente es la que nos da esa información. Sin embargo, esa referencia, cuando se tiene una dificultad de comprensión lectora, no es tan clara. Entonces, pensemos, por ejemplo, en una narración donde aparecen varios personajes o varias referencias, es necesario hacer una remisión a quién es el que realiza la acción. Evitemos
también oraciones complejas. Por ejemplo, el hecho del pronombre se, yo lo resumo pues, para frases impersonales, frases pasivas reflejas, donde se impersonaliza precisamente quién es el que ejecuta la acción. Las negativas, por el hecho de que supone una inversión del orden lógico, porque lo natural es plantearlo de forma afirmativa, qué tienes que hacer, o en vez de qué no tienes que hacer. Es un procesamiento que tiene que hacerse a la inversa. Las subordinadas, por el hecho de que también se va alejando del referente en los elementos que se van describiendo con respecto a la parte inicial de la frase principal. Miren, por ejemplo, un ejemplo de párrafo con un montón de frases negativas. Bueno, pues esto, lógicamente, aparte de que podría tener una redacción un poco más cómoda en general, aparte de las frases negativas, no significa que ahora de repente erradiquemos el adverbio no. Significa que lo hagamos de una manera racional. Es decir, frases, por ejemplo, como no hay nadie, no ha venido nadie, son perfectamente comprensibles, son directas, están cercanas al habla común, pero si empezamos a introducir de una manera masiva el adverbio no, pues nos encontramos con dificultades. Este texto validado nos muestra una alternativa de cómo, por ejemplo, estructurar una información en donde desaparecen las frases negativas y lo que plantea es una forma afirmativa en qué tienen que hacer, qué se tiene que hacer. Esto pertenece a un manual de primeros auxilios que presentó una empresa dedicada a temas precisamente de una mutua de trabajadores. En cuanto al léxico, utilicemos palabras cortas, de uso cotidiano. Fíjense una cosa, las personas pueden que no tengan competencia lectora o que la tengan a lo mejor limitada, pero las personas escuchan y por lo tanto captan el idioma, el lenguaje, las palabras que hay en su entorno. Por lo tanto, un lenguaje vinculado a las palabras más comunes, a las referencias más comunes, y ahí en realidad tenía que decir no con significado precios, sino con significado preciso. Es decir, no vayamos a la cosa, el objeto, a palabras comodín de ese tipo. Seamos precisos, no renunciemos a ser precisos. En algún momento tendremos a lo mejor que explicarlo. Lo vamos a hacer. Tenemos técnicas para explicar esas palabras que a lo mejor pueden ser más complejas, pero no debemos renunciar a introducir ese vocabulario para poner esas palabras que al final son vacuas, son vacías porque pueden valer para todo. Evitemos las palabras difíciles de pronunciar, porque el hecho, como les contaba, si una persona que tiene una dificultad de comprensión lectora lee en alto o lee moviendo los labios y se traba con una determinada palabra, va a producirle una frustración que le puede hacer abandonar la lectura. Utilicemos siempre el mismo término para el mismo concepto, evitemos cuestiones como la sinonimia y luego también pues, todo lo que sea tecnicismos, jerga, extranjerismos, conceptos abstractos, metáforas, debemos renunciar a ellos. No totalmente, en algunos momentos sí necesitaremos esos términos porque sean imprescindibles y los vamos a explicar. Por ejemplo, ¿cómo? Explicación del significado mediante un glosario, es decir, vamos a evitar que las palabras se queden al final como un apéndice. Vamos a ponerlas en paralelo al lugar donde está esa palabra, precisamente para acomodarnos a la persona y que no tenga que hacer esa búsqueda. ¿Dónde está la palabra esta que resulta más complicada? Muchas veces, algunas veces es el propio adaptador quien introduce esa palabra y ya directamente escribe la definición. Otras veces al adaptador se le escapa y en el propio proceso de validación lo detectan los lectores y entonces piden que se incluya esa palabra dentro de ese glosario y ellos mismos incluso proponen la forma de definirla. Aquí, por ejemplo, este es un manual de prevención de riesgos laborales también. Un manual que además está orientado para que en FEAPS Madrid, que es una organización de apoyo a personas con discapacidad intelectual, iba a formar a sus propios usuarios en este tema de prevención de riesgos laborales, porque hay muchos que están participando, pues tienen sus oficios y entonces han elaborado uno general e incluso tienen específicos por oficios de qué riesgos tienen que evitar, cómo prevenir determinados riesgos en trabajos que realizan y están hechos en lectura fácil. Otra opción, el uso de imágenes. Y muchas veces, en vez de describirlo, vamos a utilizar una imagen que permita el reconocimiento inmediato. Aquí, por ejemplo, corresponde a un manual de una actividad que se hacía en la naturaleza. Hay una asociación que organizó una actividad relacionada con el cuidado de los ríos y entonces tenían que hacer pues, determinadas pruebas para ver si el río estaba contaminado o no. Se les daba una caja con determinados materiales y entonces esa caja pues, a lo mejor tenía algunos elementos como ese disco de Secchi. Bueno, pues en vez
de tener que explicar el disco de Secchi vas a encontrarte que tiene estas características que sirve, lo que les planteé es mostremos primero la imagen y luego posteriormente en el experimento que tengan que hacer vamos a explicarles cómo tienen que utilizarlo y de qué manera. Y de ese modo también el apoyo en imágenes refuerza la comprensión. Ellos iban a recibir esa caja, se iban a encontrar, iban a asociar el encontrar eso con la explicación que iban a encontrar en el manual. La contextualización, el hecho de que muchas veces para naturalizar el texto y no estar continuamente poniendo estas remisiones a glosarios en el margen, pues introduzcamos, por ejemplo, pues aquí el concepto lienzo. Pues en las murallas el lienzo es el nombre de cada uno de los lados, de modo que se presenta de un modo continuo la narración sin interrumpir y sin que suponga un estorbo el hecho de explicar ese concepto concreto. Le da una naturalidad y le evita que tenga que aparecer una lista continua de palabras para comprenderlas, para entenderlas. En cuanto al estilo, pues un estilo concreto, directo, sencillo. Hay algún periodista más en la sala, creo, aparte de mí. Estas son cosas que se aprendían en los primeros temas de redacción periodística, y es que ciertamente hay un elemento muy importante en la lectura fácil, es la ordenación de las ideas, la jerarquización, la puesta en valor de determinados datos para que precisamente sea la información relevante la que se transmita y se suprima aquello que es mucho más, que puede tener una carga de complementariedad o directamente relleno, porque no vamos a decirlo así. Sigamos la pauta de una idea por frase y limitemos la cantidad de mensajes. Estamos hablando que de unas personas que tienen unas dificultades de procesamiento cognitivo, en muchos casos no podemos saturarles. Tenemos que darles ideas concretas, ideas que tengan un lazo lógico, que estén bien coordinadas. No demos conocimientos previos por asumidos. En muchos casos tendremos que explicar determinadas cosas previamente. Y tampoco nos enredemos en detalles, estadísticas, gráficos. Vayamos a lo esencial, a lo fundamental que queremos para que esa persona tenga una experiencia de disfrute de la lectura y tenga la sensación de que realmente ha podido leer algo interesante, algo relevante para ellos. Y un elemento muy importante, el resumen de las ideas principales. Fíjense una cosa que aplicaba una escritora que redacta novelas originales en lectura fácil. Entonces, ella en cada uno de los capítulos al final plantea un resumen de las ideas que ha habido y me explicaba que los motivos eran dos. El primero, que muchas personas tienen dificultades de memorización. Entonces, si una persona había leído un capítulo y volvió a continuar el libro al día siguiente, es muy posible que a lo mejor hubiese olvidado mucha información de ese primer capítulo. Es frustrante entrar en un bucle de que tienes que leerte siempre el primer capítulo y no puedes avanzar al siguiente. En una sola página le resumía las 5 ideas que se habían tratado y le permitía continuar con esa lectura. Otra de las razones que me explicaba era que había personas que incluso esa narración en lectura fácil les resultaba compleja y que necesitaban un grado mucho mayor de adaptación y por lo tanto esas 5 o 6 ideas de cada capítulo le permitían seguir una historia. Piensen también que muchas veces la experiencia lectora de estos grupos es en grupo. Hay muchos clubes de lectura fácil en bibliotecas por toda España, en donde precisamente se hace de la lectura una experiencia conjunta, en donde a través de la lectura compartida se van teniendo experiencias y se va ampliando ese ámbito de cultura, de conocimiento, de compartir experiencias y sentimientos. En cuanto a las ilustraciones, pensemos en imágenes fáciles de entender, que estén vinculadas al contenido, que sean preferiblemente fotográficas, o si es ilustración, que sea lo más realista posible. Son muy útiles, por ejemplo, para explicar procesos, para dar instrucciones. Pensemos, por ejemplo, cuando tenemos que montar un mueble de IKEA. Es decir, que mira por dónde ellos lo estructuran en imágenes. No es una cuestión que de repente es una ocurrencia. Tiene todo el sentido. Pensemos en cuestiones que se tienen que transmitir, como les hablaba de este tipo de temas relacionados con prevención de riesgos laborales, con cuestiones que tienen que atender personas que trabajan en un determinado sitio, etcétera. Es un modo muy claro, muy directo de transmitir la información. Y luego colocar la imagen a la izquierda con su texto a la derecha por una cuestión de orden de lectura lógico. Y ojo, no por dar muchas imágenes nos hacemos más efectivos. Es decir, saturar también de imágenes supone una sobrecarga de transmisión de información. Compensemos y equilibremos adecuadamente cuántas imágenes debemos dar
en función del texto que tengamos. Miren, por ejemplo, aquí el CEAPAT, que es una institución vinculada al INSERSO y que está orientada a los productos de apoyo, a las tecnologías de apoyo para personas no solo con discapacidad, personas mayores, etcétera, hizo su carta de servicios en lectura fácil. Y entonces lo que planteaba pues era la utilización de un lenguaje pictográfico acomodado, digamos, a los textos que iba escribiendo en paralelo. Personalmente pienso que la utilización de este lenguaje pictográfico, que se llama Arasaak, que es un lenguaje pictográfico gratuito con licencia Creative Commons, no es quizá la solución más ideal porque el lenguaje pictográfico tiene un objetivo y unas referencias muy claras para determinadas circunstancias de comunicación. Puede ser una solución parcial de apoyo en determinados momentos como complemento a determinados textos de lectura fácil. Lo ideal es que contemos con imágenes adecuadas. ¿Qué ocurre? Que las imágenes muchas veces son caras y que los presupuestos para hacer este tipo de publicaciones son limitados. Entonces hay que hacer también muchas veces soluciones de urgencia o soluciones intermedias. En este caso, pues pudimos contar con fotografías. Yo planteaba para esta actividad en la naturaleza que me pasaran fotografías para rellenar esas fichas que tenían que completar en la actividad y entonces que se adecuaran a aquello que iban marcando los ítems de las preguntas. Bueno, pues ¿qué te encuentras en el río? Zonas de rápidos, cascadas, aguas quietas, islas. Entonces el reconocimiento por comparación les iba a resultar mucho más sencillo para poder participar. Porque al fin y al cabo este texto se hizo con una orientación clara, que es la participación de determinadas personas en una determinada actividad muy concreta. Además, una cuestión de naturaleza, que para ellos además era una cuestión totalmente novedosa porque no se habían programado nunca actividades de naturaleza de ese estilo, en donde tuviesen que implicarse en explicar la calidad del agua, en hacer ellos como una especie de experimento e informe sobre la calidad del agua. La tipografía. Pues la tipografía, debemos limitar el juego con las tipografías. Es muy importante que se utilicen, por lo general, letras sin remate o técnicamente a palo seco, para evitar precisamente esa sensación de que los remates de las letras pueden empastar y fundir unas letras con otras para determinadas dificultades de visión. Tenemos también que hacer un refuerzo del tamaño de la letra, del interlineado también, y utilizar un máximo de 2 tipos de letra. No nos enredemos a jugar, ya sabemos que el Word da muchas posibilidades, pero el Word ha hecho mucho daño, como dice un amigo mío. Nos ponemos aquí a ser creativos y entonces podemos llegar a cosas así. Bueno, pues esto hay que renunciar a estos jueguecitos de tipografías, efectos de color, letra cursiva, por supuesto, hay que erradicarla totalmente. Utilicemos las negritas y los subrayados, sí, pero de una forma parcial, limitada, precisamente para subrayar, para remarcar aquellos conceptos e ideas que queremos marcar de forma añadida, porque sí mejoran la memorización, pero si las utilizamos de forma masiva pierden totalmente su sentido, obviamente. Y luego, en cuanto a la composición, intentemos tender a una oración por línea, aunque si la oración es más larga, porque tampoco al final puede quedarse en un lenguaje muy mecánico, pueden hacerse oraciones más largas, tendremos que romper en determinados puntos que denominamos de ruptura natural del discurso, que no se quede la frase terminada en una preposición de, en una conjunción o, ese tipo de cuestiones, que hagamos segmentos gramaticales lo más homogéneos para que haya una continuidad mucho más cómoda para la lectura. Por ejemplo, cuestiones como no partir palabras entre 2 líneas o partir frases entre 2 páginas también tienen que quedar suprimidas y la alineación del texto tiene que ser a la izquierda. Evitemos los textos justificados. ¿Por qué? Porque precisamente esa alineación en bandera permite seguir mejor cuál es la siguiente línea que tiene que continuar la lectura. El texto en bloque, como ya han visto antes, genera una línea continua y muchas veces, sobre todo, pensemos en personas con dislexia, la diferencia, mejor dicho, la homogeneidad les causa un problema para seguir la lectura. Miren, por ejemplo, lo que les contaba, las pautas de lectura fácil en lectura fácil. Este documento, Información para Todos, que es descargable en PDF de forma gratuita en la página de FEAPS, que ahora se denomina Plena Inclusión, esta organización ya no se denomina FEAPS. Y entonces ven cómo hacen las frases, ven que no llegan hasta el final del margen. Y que hay determinadas frases, por ejemplo, el punto 37, elige siempre que imágenes que sean claras,
fáciles de comprender y que tengan que ver con el texto que estás explicando. Es decir, hacen unos cortes que tienen ese sentido para que la frase no llegue al final donde caiga el margen y se corte de una manera que es forzada para la lectura. Entonces, de esto se acomoda mucho más la lectura a aquellas personas que tienen estas dificultades. Ven que introducen las fotografías de una manera general y utilizan otro tipo de recursos gráficos precisamente para mostrar la diferenciación. Es decir, en vez de explicar qué es un símbolo, ponen un símbolo. Es decir, adecuémonos también a ese tipo de cuestiones. Lo que se suele decir de una imagen vale más que 1000 palabras, en determinados casos es un apoyo fundamental. Vean, por ejemplo, también una novelita en lectura fácil. Bueno, pueden ver esta cuestión del texto en bandera alineado a la izquierda, en donde las frases efectivamente no llegan hasta el final del margen, sino que les hace esos cortes forzados para precisamente agilizar la lectura, evitar esa cuestión de la justificación a la derecha. En cuanto a la paginación, bueno, pues cosas que parecen obvias, pero que muchas veces saltan. Un índice. Y un índice donde los títulos de los capítulos tengan un sentido, no ponga introducción, capítulo 1, capítulo 2. Tenemos un título que anticipe un poco el contenido que tenemos en ese capítulo, en esa parte. Numerar las páginas, preferentemente en la parte superior exterior, con un tamaño un poco más grande, que nos sitúe inmediatamente en qué parte estamos. Con el encabezamiento, por ejemplo, en qué capítulo estamos también en ese encabezamiento, para que luego continúe la lectura bien situada. El color. No renunciemos al color. Tampoco se trata de que nos pongamos locos a hacer una publicación con múltiples colores, sino utilicémoslo como un recurso de apoyo para localizar los determinados contenidos que tenemos, para diferenciar unos contenidos de otros, y guías textuales como sigue en la otra página, pasa a la siguiente página, para que en determinados momentos, determinados conjuntos textuales pues, se vean asociados, se vean vinculados. Otros detalles, pues etiquetar con el logo de lectura fácil. Este es el logo de Inclusion Europe, que identifica los textos en lectura fácil. Es importante porque no son habituales y, por lo tanto, si hay una persona que tiene esa necesidad de comprensión lectora, puede encontrar inmediatamente ese texto, y lo ve en el lugar y entonces puede utilizarlo. Y luego, una cosa muy importante, muchas veces nos perdemos en explicaciones muy extensas y a lo mejor resulta que la información es mejor darla de palabra. Anticipemos una información, pero a lo mejor demos luego un contacto, un teléfono, donde pueda ampliarse esa información con una persona que esté adecuadamente formada para dar esa explicación a esa persona que tiene una necesidad concreta de recibir más datos. Esto, por ejemplo, se planteó en una guía de derechos de los consumidores. Pues explicaban los derechos que tenían los consumidores ante determinadas circunstancias que pudieran ser abusivas por las empresas prestadoras de servicios u oferentes de productos. Bueno, pues al final la conclusión fue que no se podía estar haciendo una profundización sobre todos los detalles, porque claro, es que mi caso resulta que con este derecho casa o no casa. Se ponían algunos ejemplos para ilustrar cómo se podían digamos, ilustrar esos derechos. Pero en un momento dado se le dio un teléfono y un correo electrónico para, oye, este caso concreto mío, cómo se puede resolver, con qué derecho está vinculado, porque al final entonces haríamos una enciclopedia, no un folleto que permitiese la difusión. Entonces es muy importante también este tipo de cuestiones. Pruebas de comprobación de los textos. Como decía, dos partes que tenemos en la lectura fácil. Conocemos a grandes rasgos. Les invito a que lean la bibliografía para conocer más detalle las pautas. La otra parte es la validación, contar con los usuarios, contar con los lectores. Entonces, son un conjunto de pruebas sobre textos ya escritos en lectura fácil. ¿Para qué? Para que veamos si cumple primero con las pautas y luego para que veamos si efectivamente es comprensible. Y al final tenemos grupos entre 3 y 5 personas de nivel lector diverso, importante, es decir, que tengamos un nivel lector diverso para que esté el texto lo más adecuado a todo tipo de situaciones, porque tampoco es... Les he dicho, ¿no? Es decir, no hay un estándar, pero tampoco podemos hacer 20 versiones de un mismo texto. Es decir, tenemos que intentar alcanzar al mayor grado posible. Luego, en determinadas circunstancias, se podrán buscar apoyos añadidos, ¿no? Y entonces, ¿qué resultados tenemos? Bueno, pues eliminación de sesgos, de inercias,
el control de errores. Yo recuerdo una que me contaban precisamente en plena inclusión, que decían, es que poníamos claro en nuestras publicaciones el movimiento asociativo, y de repente nos decían los usuarios, bueno, ¿y esto de movimiento? ¿Qué es esto de movimiento en las asociaciones? Claro, estaba utilizándose la palabra movimiento con un sentido figurado, no con el sentido directo real. Entonces tuvieron que hacer ahí una modificación, se dieron cuenta de esa inercia. Y luego se obtenían propuestas de mejora. Al final te pasan un informe, te pasan el texto con comentarios, añadidos, modificaciones. Es decir, no te lo editan, ojo. Es decir, no es que de repente es como si fuese una editorial que envías y de repente te encuentras tachones, cambias de párrafo, tal. Te encuentras, se supone que previamente el adaptador ha hecho un trabajo adecuado. Es decir, que la prueba complementa y refuerza el resultado. Lógicamente no se puede hacer cualquier escrito mal hecho para que luego te lo mejore el grupo. No ese es el objetivo es complementar, no que te lo rehagan. Y finalmente, buenas prácticas e iniciativas. Voy a citarles 3 prácticas que conozco, que se han hecho vinculadas con museos y exposiciones. La primera de ellas es el Museo de las Encartaciones, en donde esta práctica se presentó el año pasado en las jornadas, en el Encuentro Nacional de Buenas Prácticas de Lectura Fácil, Letras para Todos, que se celebró en Madrid. Este año volvemos a repetir el encuentro, es gratuito, será en Casa del Lector en Madrid, pueden asistir, necesitáis, todos aquellos que estéis interesados, necesitáis inscribiros por una cuestión de que el aforo es limitado, y será el día 20 y 21 de noviembre, viernes, sábado, en Casa del Lector, en donde se van a presentar un par de mesas redondas relacionadas con prácticas en lectura fácil, y luego también hay una convocatoria abierta de buenas prácticas para todos aquellos que han desarrollado cuestiones relacionadas con la lectura fácil, que puedan enviarlas para presentarlas. Una de esas buenas prácticas seleccionadas fue este museo. Entonces, esto es un museo que está en Vizcaya y donde las cartelas se hacen sin adaptar y adaptadas a lectura fácil de cada una de las piezas que se van exponiendo. Los paneles también que narran, digamos, la exposición, también se redactan en lectura fácil. Y esta narración en lectura fácil se hace contando desde el principio con las personas de una asociación de apoyo a personas con discapacidad intelectual, que son ellos quienes van haciendo esas adaptaciones en paralelo con el adaptador. Por ejemplo, algunos de los textos de una exposición que tenía que ver con cuestiones científicas, pues la explicación de las rocas, y entonces ellos hablaban de un determinado paisaje, ¿no?, que tenían que explicar qué era la erosión, por qué las rocas estaban de ese modo, y entonces pues lo plantean, parecen paisajes de la Luna, pero son minas. Los mineros rompieron las montañas de piedra para sacar minerales y el paisaje cambió. Los colores rojos reflejan el esfuerzo y el sufrimiento de los mineros. Dan información esencial, dan información directa que les permite seguir la exposición. Otro elemento que utilizaron también son aquellos faldones en lectura fácil de los folletos que explicaban la exposición. A mi opinión, es mucho mejor hacer un folleto específico en lectura fácil porque si no estás obligando a buscar al lector. Pero, no obstante, es un apoyo importante el tener esos faldones diferenciados para que la persona pueda localizar esos contenidos en lectura fácil y pueda incorporarse al seguimiento de la exposición con menores problemas. Y luego el hecho, apoyémonos en la tecnología. Creo que la tecnología puede ser un elemento que refuerce mucho además estas cuestiones. Utilizaban para las cartelas códigos QR vinculados a descripciones sencillas que podían escuchar. Piensen que en un momento dado la lectura puede ser muy lenta para determinadas personas. El hecho de escucharlo, una narración mucho más sencilla, le permite participar de una forma mucho más ágil, mucho más sencilla, mucho más agradable, si esa persona tiene un grado de comprensión lectora mucho menor. Entonces, puede ser un apoyo muy importante. Los recursos tecnológicos, contando con el móvil, que hoy está muy extendido en su uso y que puede ser un canal facilitador. Otro fue la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación 11, en donde se hizo una adaptación del folleto. En la Bienal exponen artistas que tienen una determinada discapacidad. Y entonces, pues aquí lo que se hacían eran explicaciones en lectura fácil de algunas de las obras que presentaban esos artistas, párrafos directos, en donde incluso se introducían conceptos más artísticos, es decir, un lenguaje un poco más cercano
para el entorno en el que se está trabajando, que es el entorno artístico. Vean aquí, por ejemplo, Sonia Bermúdez modifica las palabras río y grande de un rótulo publicitario para crear un nuevo mensaje. Si río, soy grande. Bermúdez quiere dar una imagen optimista de los niños con síndrome de Down. Entonces ilustra al lado cómo es la idea que había concebido para que luego cuando vaya a la exposición pues precisamente pueda comparar. Y a lo mejor esto pues puede participar una descripción tan sencilla luego de una actividad en común, en donde se ponga en común, en donde planteen sus sensaciones, donde se proyecte todas esas cuestiones a través de textos muy directos, muy sencillos. Otro texto, por ejemplo, incluso los propios prólogos estaban adaptados a lectura fácil. Entonces, personas, pues el director del Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Miguel Fonjafe, bueno, pues aquí ven donde hacía una introducción a la Bienal, un punto de vista, y entonces el propio prólogo se hace accesible en lectura fácil con el sistema que les hemos contado de aplicación de las pautas. El Museo Reina Sofía, pues el Museo Reina Sofía también hizo un folletito que se llamaba Especies de Espacios, y lo vinculaba a una actividad, a una visita guiada. Y entonces, bueno, pues lo que planteaba primero, pues, ¿dónde estamos? ¿Qué es un museo? ¿Qué hay en el Museo Reina Sofía? Y entonces iba contando en muy poquitas frases la información esencial para esto. Y luego explicaba qué obras hemos visto. Daba una fotografía clara, directa, de esa obra, y entonces explicaba algunos elementos. Por ejemplo, El gran profeta de Gargallo. Pues para explicar esta obra, que tiene una conceptualización vanguardista, la escultura parece una figura humana, la figura tiene espacios llenos y vacíos, los espacios llenos están hechos de metal y crean sombras, los espacios vacíos están hechos de aire y dejan pasar la luz, para a partir de aquí poder profundizar en el lenguaje cubista de Gargallo, ¿no? Efectivamente, es decir, poder hacer a partir de ahí una actividad en donde esas personas también pudiesen proyectar todo ese mundo de sensaciones que les genera la propia figura artística. Por concluir, que creo que me ha adaptado bien al tiempo, estupendo, bien. Por concluir, miren este artículo de la Constitución, el artículo 55, que habla de la restricción de derechos en determinadas situaciones, estado de excepción, estado de sitio, estado de alarma, que creo que son los tres estados, digamos, excepcionales que se plantean en la Constitución para restringir derechos. Pues ven, los derechos reconocidos en los artículos 17 y 18, apartados 2 y 3, artículos 19 y 20, apartados bla, 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 bla. Nos obliga a hacer una serie de remisiones. Entonces, una persona, como cualquiera de nosotros, yo no estoy especialmente puesto en temas de derecho, y tendría que estar buscando a qué se refiere. Bueno, pues para lectura fácil, la adaptación que se ha propuesto, y espero que salga este trimestre, es esta. Se titula el artículo, lo primero, para encuadrar. Y lo segundo, se da la información de ese artículo sin remisiones. ¿Qué es lo que dice el artículo realmente? En algunos casos, por ejemplo, en una crisis muy grave, en una gran catástrofe, que es a lo que aluden los estados de alarma, excepción y sitio, las instituciones pueden anular algunos derechos, como el de reunión, el de expresión de ideas o el de manifestación, que son los artículos que se citaban apartados XXX. Cuando yo hice esta adaptación, la pasé a validar y me dijeron, falta algo, Óscar. Añade, para evitar que la situación empeore, porque al final el hecho de que se restrinjan los derechos supuestamente tiene como objetivo para evitar que la situación empeore y se haga mucho más grave con un conflicto. Ellos se dieron cuenta de esta cuestión, la añadieron, yo por supuesto la incluí en la versión que está pendiente de publicación y muestra que efectivamente la colaboración adaptador-validadores es fundamental. Pero no olvidemos una cuestión, la lectura fácil, por concluir, implica fijar ideas, transmitir unos conceptos claros para que esa información sea útil y se adapte a las necesidades de las personas, sea cuestiones más jurídicas, sea cuestiones educativas, sea cuestiones culturales, sea del ámbito que sea. Pero no olvidemos una cuestión, es una herramienta más dentro de un ámbito de diferentes propuestas, diferentes soluciones, y tenemos siempre que pensar en qué necesita el usuario. Desterremos el despotismo ilustrado para la accesibilidad. Contemos siempre con las personas. Muchísimas gracias.